¿De qué nos enamoramos? Del amor, en primer lugar y siempre. Y los amores están atravesados por historias. Historias de encuentros y de luchas, de idilios y catástrofes, de actos heroicos o crueles, de ternura y erotismo. Nuestras historias te van a conmover y todo lo que nos conmueve nos transforma. Historias que enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House, grupo editorial. Mis queridos lectores y lectoras, qué rápido pasa la vida. Este año 2022, la Casa de los Espíritus cumple 40 años y yo cumplo 80. ¿Dónde se fueron las horas? Ha sucedido mucho en el mundo y en mi vida desde que mi novela salió a la luz. Pero me parece que el tiempo ha volado y ya estoy en la última etapa de mi existencia sin saber cómo he llegado hasta aquí. Recuerdo cada detalle de ese día de 1982 en que tuve mi primera novela en las manos. Desde entonces he escrito 20 y tantos libros, pero no he vuelto a sentir nada parecido a esa tremenda emoción, que solo es comparable al momento en que nació cada uno de mis hijos. No lo sabía en ese momento, pero lo veo claramente ahora, que ese libro tuvo para mí el efecto de un tifón. Me elevó en el aire, me sacudió hasta los huesos, me arrancó de una existencia mediocre y me lanzó hacia un horizonte abierto de infinitas posibilidades. En los 40 años transcurridos desde entonces, he sufrido pérdidas, dolores y duelos. He cambiado de países y de maridos. También he acumulado mucho éxito, lo que suele trastornar a las personas, pero nada me ha hecho perder mi centro, porque la escritura es mi brújula. Todo lo que me duele acaba transmutado en la alquimia de la literatura. Les mando un abrazo largo desde la Buhardilla en California, donde sigo escribiendo con el mismo gusto con que escribí La Casa de los Espíritus hace 40 años. La Casa de los Espíritus de Isabel Allende cumple 40 años. La autora en español más leída del mundo está de reestreno con una nueva edición de su primera novela y lo que escuchamos en su voz es el prefacio a la edición conmemorativa. Allá por 1982 salía la primera edición del libro de una autora principiante, chilena en el exilio, que escribía con el corazón en la mano. En esa época tenía 39 años cuando empecé a escribir La Casa de los Espíritus y tenía una verdadera crisis existencial. Estaba viviendo en Venezuela, ya llevaba varios años en Venezuela y como que no arribaba a ninguna parte. Tenía trabajo, tenía amistades, mis hijos ya se estaban yendo a la universidad, mi matrimonio se estaba colapsando, pero yo no me sentía que había realizado nada en la vida. Y estaba como con una crisis de nostalgia por Chile, de darme cuenta de que iba a cumplir 40 años y que no había hecho nada y que estaba como flotando. Cuando pienso en el estado de ánimo en que escribí La Casa de los Espíritus, que era ese, me maravilla el hecho de que lo hiciera con tanto entusiasmo y con tanta inocencia. Me lancé nomás a la escritura como quien se lanza al agua caliente, así. Por aquel entonces Isabel trabajaba en la administración de un colegio de mañana y de tarde y por la noche se ponía a escribir. Y como era un colegio, había muchas vacaciones. Y en ese tiempo escribí el libro. En un año tenía 560 páginas en la cocina. No sé cómo salió, de milagro. Yo creo que lo tenía todo adentro y fue cuestión de mecanografiarlo nomás. Estaba todo ya adentro, listo. Se las pasé a la familia, a mi mamá, a mi marido, a mis hijos. Y mi mamá dijo, bueno, yo supongo que esto será un libro, dijo. No sé si será bueno o malo, pero vamos a ver si hay alguien que lo pueda publicar. Y ella tenía algunos contactos porque habían sido embajadores en la Argentina, conocían editoriales en la Argentina. En Chile no se podía porque era plena dictadura, en Venezuela también, pero nadie quiso leer el libro y nadie respondió realmente. Pero pasó por Venezuela Tomás Eloy Martínez, un gran escritor y periodista argentino,
Y él dijo, no vas a poder publicar nada sin un agente literario. Y el mejor agente literario es Carmen Balcells en Barcelona. Y yo le mandé el manuscrito a Carmen, que le llegó en 2 pedazos. La segunda parte le llegó primero, no venía con carta, nada. Y bueno, pues, cuando juntó las 2 partes me llamó a Venezuela y me dijo, este es un buen libro, yo te lo voy a publicar, voy a hacer que se publique. Pero te aviso que cualquier persona puede escribir un buen primer libro, porque ahí pone todo lo que es. El verdadero escritor se prueba en el segundo libro y en los que vienen después. Pero no dejes tu trabajo de día, porque muy poca gente vive de la escritura. Lo más sabio que me han dicho. Isabel Allende nació en 1942 en Perú, pasó la primera infancia en Chile y vivió en varios lugares en su adolescencia y juventud. Después del golpe militar de 1973 en Chile, se exilió en Venezuela y desde 1987 vive como inmigrante en California. Se define como eterna extranjera. Desde el punto de vista de la escritura, me ha servido mucho no pertenecer en un lugar, porque cuando uno es extranjero, estás obligada a observar con cuidado, a escuchar, a tratar de entender los códigos, las claves de una cultura, de una sociedad. Uno hace preguntas que la otra gente no las hace porque les parece natural, pero para mí nada es natural. Entonces, al hacer las preguntas, consigo fantásticas historias y de ahí van saliendo todas las historias. Y yo creo que mis raíces en el fondo están en los libros y en las personas que quiero mucho, que son mi familia inmediata, digamos. Y por supuesto mis perros también, ¿no? Ahí están las raíces. A través de la historia de una familia, la autora narra en esta novela de realismo mágico las transformaciones políticas, económicas y sociales que afectaron a Chile a lo largo del siglo pasado, creando un mundo en el que conviven lo cotidiano y lo fantástico. En todas las familias hay locos. Es cuestión de escarbar la superficie un poquito y van saliendo los locos hacia montón. Lo que pasa es que en mi familia se transmitían todas estas anécdotas, estas leyendas de los tíos locos que se elevaban en globo, de mi abuela que invocaba a los fantasmas medievales, todas esas cosas maravillosas eran parte de lo cotidiano. Y mi abuelo era un gran contador de historias. Cuando empecé a escribir La Casa de los Espíritus, fue una carta para él, esa fue la intención. Era un 8 de enero y yo le empecé a escribir una carta de despedida a mi abuelo que se estaba muriendo en Chile. Y la idea era decirle, oiga, tata, puede irse tranquilo, porque yo me acuerdo de todo lo que me ha contado. Y para probarlo, empecé a contarle de la tía Rosa, que la tía abuela Rosa, que para mí sería la tía abuela, pero le decían la tía Rosa, que era el primer personaje que aparece en La Casa de los Espíritus, que es la Rosa, la del pelo verde. ¿Por qué el pelo verde? Porque en la casa de mi abuelo había una fotografía antigua de Rosa, color sepia, y mi abuelo decía era bella como una sirena. Y cuando yo era chiquita, yo tenía un libro de hadas en los cuales las sirenas tenían el pelo verde. Entonces para mí la tía Rosa siempre tuvo el pelo verde. Entonces cuando me dicen, ¿cómo se te ocurrió eso? Es que no se me ocurrió a mí, era como que estaba en el aire que la tía Rosa tenía el pelo verde. Y de esta manera surgió también el personaje de Clara. Clara es mi abuela Isabel. Era igual a la Clara clarividente de La Casa de los Espíritus. Un ser mágico, etéreo, que desgraciadamente se murió muy joven, pero yo creo que se murió de pura curiosidad por ver lo que había al otro lado. Vivía con un pie en otra dimensión. Y cuando yo era pequeña, esa abuela mágica que vivía en un mundo en el cual los espíritus, las hadas, los seres de otros planetas, todo se mezclaba y todo era posible, me abrió un horizonte infinito a la imaginación. Cuando me acusan de realismo mágico es porque me crié así. Y lo mismo dice García Márquez, ¿eh? Él, yo y muchos otros en América Latina nos criamos en casas grandes, con familias numerosas, en que había varias generaciones juntas, en que no existía la televisión, por supuesto, en muchas partes ni siquiera la radio. Entonces era la tertulia después de comer, en que la gente se contaba historias, en que se transmitían las leyendas familiares, en que
de noche crujían las maderas y eran los espíritus que estaban ahí. Entonces, eso que le llaman realismo mágico, era una manera de ver la vida y de vivir la vida que había entonces. Y en esa me crié yo. Te invitamos a escuchar el inicio de la novela, leído por la propia autora. Barrabás llegó a la familia por vía marítima, anotó la niña Clara con su delicada caligrafía. Ya entonces tenía el hábito de escribir las cosas importantes y más tarde, cuando se quedó muda, escribía también las trivialidades, sin sospechar que 50 años después sus cuadernos me servirían para rescatar la memoria del pasado y para sobrevivir a mi propio espanto. El día que llegó Barrabás era Jueves Santo. Venía en una jaula indigna, cubierto de sus propios excrementos y orines, con una mirada extraviada de preso miserable e indefenso, pero ya se adivinaba, por el porte real de su cabeza y el tamaño de su esqueleto, el gigante legendario que llegó a ser. 40 años de la Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Esta celebración ha sido una fiesta del espíritu para mí. Te invitamos a leer La Casa de los Espíritus escuchando. Busca el audiolibro en la web de Penguin Libros. Historias que enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Habitemos nuestro tiempo de lectura con historias que enamoran. Consulta nuestro catálogo en penguinlibros.com.